Bueno, eh, cuando hablamos entonces de cadena de transmisión, ¿se acuerdan que estuvimos viendo em, cómo se transmitía? Vimos el reservorio, las vías de transmisión, la puerta de entrada, puerta de salida, y yo les hablaba de que hay dos factores, o sea, dos cuestiones grandes, digamos, para ver, que es, por un lado, el mecanismo de virulencia del germen y, por otro lado, la susceptibilidad del hospedero. Acuérdense que hospedero sería el ser humano que va a albergar el patógeno. Cuando hablamos de mecanismo de virulencia del germen, me refiero al grado de patogenicidad que tiene para causar, o sea, el grado de daño que puede causar, ¿sí? Acuérdense, les repito, que para que una enfermedad infecciosa se desarrolle siempre hay un juego dinámico entre el grado de virulencia o la patogenicidad que tiene el germen y los mecanismos que el hospedero tiene para defenderse, lo que sería todo el sistema inmunológico, las defensas. Entonces, hay gérmenes que son muy virulentos y pueden causar enfermedad en personas sanas, inmunocompetentes, y otros poco virulentos que pueden causar enfermedad en inmunos comprometidos. Esta palabra inmunocompetente e inmunocomprometido la vamos a ver bien cuando veamos sistema inmunológico. Por eso les dije que siempre revean estas tres primeras clases. Hospedero, lo que antes se llamaba huésped, es la forma de vida o el organismo que alberga al patógeno. En este caso sería el ser humano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de virulencia no estoy hablando solo de virus, sino que es la capacidad de agredir que tiene el patógeno en general, ya sea virus, hongo, parásito, bacteria. El hospedero lo que tiene es su inmunidad, su defensa, innata y adquirida, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien en la clase de sistema inmunológico, pero hay otras cosas que los predisponen. Por ejemplo, el estado nutricional, les había mencionado la otra vez que el sistema inmunológico necesita mucha energía para combatir al patógeno, ¿sí? Toda esa puesta en marcha de defensa usa mucha energía. Y eso lo dan los nutrientes. Nosotros obtenemos energía de los nutrientes. Además de energía, las vitaminas, los minerales que son necesarios también para el sistema inmunológico. La fatiga, la edad. La edad, un recién nacido tiene su sistema inmunológico inmaduro y una persona anciana o muy mayor tiene menos respuesta inmunológica porque el sistema inmunológico también envejece. Como el resto del organismo, digamos. La ocupación, por ejemplo, un veterinario tiene más riesgos de adquirir una zoonosis. Estas personas que trabajan en granjas con animales silvestres, como pasó en China con la gripe A o con la pandemia de COVID-19, siempre es porque están en contacto con animales. Por ejemplo, las personas que trabajan en el campo tienen más riesgo de adquirir hantavirus o haber personal de salud que está más expuesto a estas enfermedades infecciosas. Otras serían los hábitos de fumador, alcoholismo, drogadicción. Recuerden cuando empezó todo el tema del HIV, las primeras poblaciones en las que la infección se perpetuó fue en poblaciones de personas con adicciones porque compartían las jeringas con las que se inyectaban drogas como la cocaína, la heroína. Bueno, el entorno, el medio ambiente, o sea, todo lo que tenga que ver con lo sociocultural, socioeconómico, mejor dicho, ¿sí? Enfermedades preexistentes o crónicas, como EPOC, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, ¿sí? Tratamientos con quimioterapias o fármacos inmunosupresores, por ejemplo, los corticoides. Cuando las personas tienen tratamientos con corticoides a largo plazo, el corticoide es un inmunosupresor.
deprime el sistema inmunológico. Entonces deja a la persona más susceptible para infectarse de cualquier patógeno. Y la quimioterapia, algo parecido. En tratamientos oncológicos pasa eso. La quimioterapia se da para frenar la respuesta del sistema inmunológico, para reducir, por ejemplo, un tumor, pero estoy frenando toda la respuesta del sistema inmunológico. Estados emocionales o estrés, el sexo, los aspectos genéticos, los factores climáticos, todo eso va a ser, son factores de susceptibilidad. ¿Sí? Esta secuencia de eventos para el desarrollo de una enfermedad infecciosa se las había dado en la otra clase. Primero el patógeno se transmite desde el reservorio hasta el hospedero por la vía de transmisión. Ingresa por la puerta de entrada, invade, según el mecanismo que tenga el microorganismo para invadir, se va a multiplicar, lesiona las células del hospedero y después ahí empieza a desarrollarse la infección o la enfermedad si aparecen los signos y síntomas. Y también acá, justamente, si prevalece la defensa, va a quedar como una infección sin enfermedad o una enfermedad leve. Si prevalece la virulencia del patógeno sobre el sistema inmune, va a ser una infección que se va a complicar. No va a ser tan fácil de resolver. Entonces, los mecanismos del germen, bueno, es la capacidad que tenga de adaptarse y de crecer en el ambiente del hospedero. Lo primero que tiene que hacer es evadir las defensas del sistema inmunológico, dañar y destruir. Por ejemplo, las bacterias tienen unas moléculas que se llaman adhesinas, que están en la pared celular, y esto lo que hace es permitir la adhesión a las células o al tejido del organismo. Entonces es más fácil que se adhiera y, por ejemplo, si esto fuera en el sistema digestivo, no se podrían barrer, es como que quedarían pegadas al tejido. Las fimbrias, que son otras estructuras especiales que le permiten unirse a la superficie de la mucosa. La mucosa, ese moco que tiene como esa baba, hace que muchas bacterias no se adhieran, pero las que tienen fimbrias es como algo que han desarrollado para quedarse adheridas. Las cápsulas son polisacáridos, son hidratos de carbono que recubren a la pared y lo que hace es evadir el sistema inmunológico, evadir a la fagocitosis y a la destrucción, como esconderse. La variación antigénica, esta capacidad que tienen de mutar, de ir mutando y evadir los anticuerpos. Otros pueden utilizar los nutrientes del hospedero y otros que pueden hacer daños directos porque cuando se van multiplicando dentro de la célula, esa célula se va a romper. Otra es la producción de toxinas que se liberan al exterior o que están dentro de la bacteria. Las exotoxinas son proteínas que la bacteria va a liberar y van a viajar por sangre y van a llegar al órgano o tejido y justamente al ser toxinas generan toxicidad muy letal. Por ejemplo, botulismo, el botulismo, el tétanos, el síndrome de shock tóxico. Esas son infecciones que están mediadas no tanto por la bacteria en sí, sino por la toxina que libera. La bacteria libera esa toxina, va a viajar por circulación y va a dañar un órgano. La endotoxina, por el contrario, es cuando la bacteria se rompe y ahí se libera, está adentro. ¿Sí? Entonces, a veces los antibióticos, cuando rompen a la bacteria, empeoran el cuadro en estos casos. Otra es la producción de enzimas, que son, bueno, algunas pueden producir como un coagulito dentro del cual se mete la bacteria y eso hace que evada el sistema inmunológico, como que está escondida. Los virus, bueno, algunos pueden tener una envoltura que les pueden dar una mayor protección, otros, la particularidad del virus es que crece dentro de la célula y eso lo hace evadir a los anticuerpos o todo el sistema inmunológico.
destruyen, se van multiplicando dentro de la célula y la destruyen. Los hongos y los parásitos, bueno, tienen, por ejemplo, los parásitos, si son muy grandes, ya es una masa que está ocupando algún lugar y al moverse también dañan, pueden liberar toxinas, dañan al tejido por sí mismo. Lo importante que sepan de acá es que no todos los patógenos tienen todos los factores de virulencia. Inclusive, no todas las bacterias tienen todos estos factores de virulencia. No todos los virus tienen todos estos factores de virulencia. Depende del virus que estemos hablando, va a tener algún factor de virulencia o no el otro. O la bacteria lo mismo, los hongos lo mismo. Para todos los patógenos también van a influir el inóculo y la puerta de entrada. O sea, cuántos microorganismos tienen que entrar para causar enfermedad, porque por ahí, si entran pocos, el sistema inmunológico lo puede combatir. Y también la puerta de entrada, porque hay algunas que hacen que la infección sea más fácil. Por ejemplo, la del sistema respiratorio. Esto es más que nada, primero lo que les dije, esto se los vengo repitiendo, ya se los dije en otra clase, y los factores de susceptibilidad también. En cuanto a los factores de virulencia, generalmente yo lo que hago es poner un caso clínico donde les doy los datos del microorganismo y ahí les pongo algún factor de virulencia. Ustedes lo que tienen que reconocer es justamente por qué medios puede entrar al microorganismo o qué microorganismo va a ser más patógeno que otros si les pongo ciertos factores de virulencia en uno y en otro no. No es que se los tienen que aprender de memoria. Lo que sí tienen que saber es esto, que siempre es un juego dinámico entre las defensas del hospedero o sistema inmunológico y la virulencia del germen. ¿Y qué es la virulencia? Es ese grado que tiene de causar daño, patogenicidad o causar esa enfermedad. Y es muy importante los factores predisponentes que van al margen del sistema inmunológico. La secuencia de desarrollo de la infección ya la habíamos visto. Y bueno, esto es más que nada una forma de complementar para que ustedes sepan que algunos microorganismos tienen ciertas características que los hacen más patógenos que otros. Y también siempre es importante el inóculo. No es lo mismo que ingrese al organismo miles de virus que 2 millones de virus, ¿sí? Y esto va muy de la mano, ligado entonces en una pelea, digamos, con el sistema inmunológico del hospedero.